Hay personas que le tienen más miedo al silencio que al ruido. Porque cuando están solos, su mente no se calla. Empiezan a sobrepensar, a sentir síntomas, a imaginar lo peor. Y aunque parezca extraño, eso tiene una explicación muy poderosa. Hoy vas a entender por qué tu ansiedad empeora cuando estás solo, y cómo dejar de sentir que tu propia mente está en tu contra. Tal vez tú también has notado esto. Durante el día puedes sentirte relativamente bien. Te distraes trabajando, hablando con alguien, viendo videos, usando el celular. Incluso puedes llegar a pensar: creo que ya estoy mejorando. Pero entonces llega la noche. Te quedas solo. Se apaga el ruido. Y algo cambia completamente dentro de ti. Tu mente empieza a acelerarse. Piensas demasiado. Tu cuerpo se siente extraño. Empiezas a revisar cómo respiras, cómo late tu corazón, o si algo malo podría pasar. Y aunque intentas relajarte, tu ansiedad parece empeorar justo cuando no hay nadie cerca. Entonces aparece la pregunta que muchas personas se hacen en silencio. ¿Por qué me pasa esto solamente cuando estoy solo? ¿Será que tu mente está demasiado dañada? ¿Será que te estás acostumbrando a vivir con ansiedad? ¿O existe una razón mucho más profunda detrás de todo esto? Porque lo que estás a punto de descubrir puede hacer que entiendas tu ansiedad de una manera completamente diferente. La mayoría de las personas cree que la ansiedad aparece de la nada. Pero en realidad, muchas veces la ansiedad necesita silencio para hacerse escuchar. Cuando tu mente está ocupada, distraída o entretenida, el cerebro tiene menos espacio para enfocarse en pensamientos negativos, sensaciones físicas o miedos internos. Pero cuando finalmente te quedas solo, todo lo que estabas ignorando empieza a salir. Los pensamientos se vuelven más fuertes. Las emociones se sienten más intensas. Y el cuerpo entra en estado de alerta aunque no exista un peligro real. Por eso tantas personas sienten ansiedad. En la noche en su cuarto al quedarse solos o incluso cuando dejan el celular por unos minutos. Y no. Eso no significa que estés perdiendo el control. De hecho, entender esto puede ayudarte muchísimo más de lo que imaginas. Porque hoy vas a descubrir por qué el silencio puede intensificar la ansiedad que está haciendo realmente tu cerebro y cómo dejar de sentir que estar solo automáticamente significa sufrir. Y hay algo que casi nadie nota. Muchas personas no le tienen miedo a estar solas. Le tienen miedo a quedarse atrapadas con sus propios pensamientos. Además, más adelante entenderás por qué tu cerebro puede empezar a relacionar el silencio con peligro. Y cuando descubras eso, muchas cosas que sientes van a empezar a tener sentido. A veces creemos que la ansiedad aparece porque algo malo está pasando afuera. Pero más adelante descubrirás que muchas veces el verdadero problema empieza dentro de tu mente cuando ya no hay distracciones. Y hay algo muy extraño que probablemente te pasa sin darte cuenta. Cuando estás acompañado, los síntomas parecen disminuir. Pero cuando te quedas solo, tu cerebro comienza a enfocarse en cada sensación de tu cuerpo. ¿Por qué ocurre eso? En unos minutos lo vas a entender. Lo más impactante es que quizá no le tienes miedo a estar solo, sino a lo que tu mente hace cuando finalmente hay silencio. Y eso cambia completamente la manera de ver la ansiedad. Hay un error que muchísimas personas cometen cuando sienten ansiedad en soledad. Un hábito tan común que parece inofensivo, pero que en realidad hace que el cerebro permanezca en alerta todo el tiempo. Y más adelante vas a identificar si tú también lo estás haciendo. ¿Te has preguntado por qué cuando alguien te manda un mensaje, te distraes o sales con personas, sientes alivio casi inmediato? No es coincidencia. Tu cerebro está reaccionando a algo muy específico, y pronto entenderás qué es. Y aquí viene una de las partes más importantes de todo el video. Tu ansiedad podría estar empeorando no por la soledad, sino porque tu mente aprendió a asociar el silencio con peligro. Además, hay algo que probablemente haces cada noche sin darte cuenta. Revisar tus pensamientos, tus emociones o tus síntomas físicos. Y mientras más haces eso, más fuerte se vuelve la ansiedad.
Pero hay una razón psicológica detrás de ese ciclo. En unos minutos descubrirás por qué algunas personas sienten más ansiedad en su cuarto antes de dormir, cuando dejan el celular o cuando ya no tienen ruido alrededor. Y no significa que estén locas. Lo más interesante es que el silencio no crea ansiedad. Solo revela cosas que llevabas demasiado tiempo intentando ignorar. Y cuando entiendas eso, muchas piezas van a empezar a encajar dentro de ti. Hay algo muy importante que debes entender sobre la ansiedad. Tu mente no funciona igual cuando estás distraído que cuando estás solo. Durante el día, aunque tengas ansiedad, tu cerebro está ocupado. Trabajando, viendo videos, hablando con personas, revisando el celular, resolviendo cosas. Tu atención está enfocada hacia afuera. Pero cuando llega el silencio, todo cambia. De repente ya no hay ruido. No hay distracciones. No hay conversaciones. Y tu mente empieza a enfocarse completamente en lo que ocurre dentro de ti. Ahí aparecen los pensamientos repetitivos, las dudas, las sensaciones físicas, el miedo. Y muchas personas piensan: mi ansiedad empeora por la noche. Pero en realidad, lo que empeora es la atención que le das a todo lo que sientes. El cerebro ansioso vive en modo alerta. Eso significa que constantemente está buscando posibles peligros. Y cuando no encuentra amenazas afuera, empieza a buscar amenazas dentro de ti. Por eso comienzas a notar tus latidos, tu respiración, tensión en el pecho, pensamientos negativos, sensaciones extrañas. No porque estés en peligro, sino porque tu cerebro está demasiado atento. Es como cuando estás ocupado y te sientes relativamente tranquilo. Pero apenas te acuestas en la cama y apagas todo, tu mente empieza a correr sin control. Y mientras más intentas calmarte, más ansiedad sientes. Cuando una persona tiene ansiedad y está sola, normalmente empieza a observarse demasiado. Analiza cada pensamiento, cada emoción, cada sensación física. Y sin darse cuenta, entra en un ciclo mental agotador. Empieza a preguntarse: ¿y si algo está mal conmigo? ¿Y si nunca mejoro? ¿Por qué me siento así? ¿Y si pierdo el control? Y el problema es que mientras más piensas en esas cosas, más reales se sienten. Aquí aparece uno de los errores más comunes: intentar eliminar los pensamientos a la fuerza. La persona lucha mentalmente. Intenta dejar de pensar, intenta calmarse rápido, intenta controlar cada sensación. Pero eso empeora todo. Porque el cerebro interpreta esa lucha como si realmente existiera una amenaza importante. Y entonces aumenta todavía más la ansiedad. Y aquí viene algo impactante. Muchas personas creen que el problema es estar solas. Pero en realidad, el problema es que nunca aprendieron a sentirse seguras dentro de su propia mente. Por eso tantas personas desarrollan una necesidad constante de distracción. No porque realmente quieran estar ocupadas todo el tiempo, sino porque distraerse les da alivio. Por ejemplo, usar TikTok por horas, dormir viendo videos, revisar el celular constantemente, necesitar música, siempre sentir desesperación cuando nadie responde mensajes. Todo eso ayuda a escapar momentáneamente de la ansiedad. Pero también hace que el cerebro aprenda algo peligroso. Estar distraído igual a seguridad. Estar solo igual a peligro. Y cuando el cerebro aprende esa asociación, cada momento de silencio empieza a sentirse incómodo. Por eso algunas personas sienten ansiedad. Apenas se quedan solas cuando llegan a casa antes de dormir o incluso durante fines de semana sin distracciones. No porque el silencio sea malo, sino porque su mente lo relacionó con alerta emocional. Después de repetir este ciclo muchas veces, tu cerebro empieza a reaccionar automáticamente. Por ejemplo, si cada vez que estabas solo, sobrepensabas, sentías miedo, revisabas síntomas, tenías ansiedad, entonces tu cerebro empieza a anticipar que eso volverá a pasar. Y por eso, incluso antes de que aparezcan pensamientos negativos, tu cuerpo ya empieza a ponerse tenso. Tu sistema nervioso se prepara para defenderse, aunque no exista un peligro real.
Pero aquí viene lo más importante de todo este video. Eso no significa que estés roto. No significa que estés perdiendo la cabeza. Y tampoco significa que vivirás así para siempre. Porque si el cerebro aprendió miedo, también puede aprender tranquilidad. La ansiedad no empeora porque estés solo. Empeora porque el silencio deja espacio para escuchar emociones, pensamientos y miedos que llevas demasiado tiempo evitando. El silencio no creó el problema. Solo dejó de esconderlo. Y cuando entiendes eso, algo empieza a cambiar dentro de ti. Porque dejas de ver la ansiedad como un enemigo imposible de controlar. Y empiezas a entender que tu mente simplemente aprendió a vivir en alerta. La mayoría de las personas pasa años huyendo del silencio. Llenando cada espacio con ruido. Con videos. Con redes sociales. Con distracciones. Porque sienten que si se quedan solas con su mente, algo malo pasará. Pero poco a poco puedes enseñarle a tu cerebro que estar solo no significa estar en peligro. Y ahí empieza la verdadera recuperación. No necesitas pelear contra cada pensamiento. No necesitas controlar todo lo que sientes. A veces el primer paso es simplemente observar sin reaccionar con miedo. Respirar. Permitir que el pensamiento exista. Y dejar que pase sin alimentarlo. Porque mientras menos luchas, menos poder tiene la ansiedad. Así que la próxima vez que tu ansiedad aparezca cuando estás solo, recuerda esto. Tu mente no está rota. Tu cerebro solo aprendió a relacionar el silencio con peligro. Pero eso puede cambiar. Poco a poco. Con paciencia. Sin castigarte. Y quizá hoy entendiste algo que necesitabas escuchar desde hace mucho tiempo. No le tienes miedo a estar solo. Le tienes miedo a quedarte atrapado dentro de pensamientos que parecen no detenerse. Pero ahora sabes algo importante. Eso tiene explicación. Y también tiene solución. A veces el silencio no da miedo. Lo que da miedo es quedarte solo con pensamientos que llevas demasiado tiempo intentando evitar. Pero entender eso cambia todo. Porque cuando dejas de ver tus pensamientos como enemigos, tu mente poco a poco deja de sentirse como una amenaza. Y quizá hoy no resolviste toda tu ansiedad. Pero sí diste algo muy importante. El primer paso para entenderte mejor. Y muchas veces, la calma empieza exactamente ahí,